Cansada de fregar los pisos en casa ajena y mendigar cada centavo para la comida, la joven escapó de su marido y suegra. Y tan pronto como compró una enorme casa. El mercado más grande de la ciudad solo estaba vacío por las noches. Allí había todo lo que el alma deseaba, todo tipo de carnes, aves, pescado, caviar, las mejores frutas y verduras nacionales y extranjeras, hierbas frescas y exuberantes, montones aromáticos de especias, raíces, nueces, frutos secos. Los ojos se deslumbraban con tanta variedad y a veces se desbordaban por los precios. El habitante de la ciudad sabe que en el mercado siempre es más caro que en la tienda, pero la razón siempre es la misma, todo es casero y fresco. «Vamos a comprar 3 kilos de carne de res», dijo el hombre, bajo y de cabello corto, con grandes bolsas, abriéndose paso como un rompehielos entre la multitud. «¿Por qué tanto, Ari?», preguntó la mujer delgada con un moño de cabello oscuro, siguiéndolo con inquietud. «La carne de res está muy cara». «Me tienes harto, Carlita», respondió el hombre, frunciendo el ceño sin volverse. ¿Quieres que el 12 de octubre yo coma una sopa insípida con los amigos? Que tus amigos también se pongan a aportar si quieren comer carne, replicó la mujer, abriéndose paso entre cajas de mangos y una vendedora gruesa. Y nuestro presupuesto familiar no es elástico. Yo pongo la mayor parte del dinero en eso, replicó el hombre, fastidiado. Yo decidiré qué poner en la mesa de mi casa. La mujer se detuvo por un momento, frunció los labios. Pero luego me reprocharás porque en la cena tenemos frijoles o calabacines guisados, y no pollo frito o bistec. ¿Dónde está tu sensatez, Are? Y soy yo el culpable de que cocines como quieras, dijo el hombre sin reparo alguno por los demás compradores. Mi preocupación es ganar dinero, y la tuya es no quejarte sobre tonterías y cocinar bien. Carlos y Eduardo llevaban 14 años casados, pero se conocían desde hacía más de 18. Tenían un hijo, Mateo, que ya estudiaba en el primer año de la universidad en otra ciudad. El chico soñaba con ser historiador. Los esposos eran esa típica familia que hay por miles en el país. Eduardo trabajaba en una empresa de transporte, girando la rueda del volante día y noche, llevando cargas por la ciudad y la provincia. No ganaba mucho, pero alcanzaba para vivir sin lujos. Sin embargo, Eduardo deseaba esos lujos. Un coche más caro, una casa más grande, una cadena de oro más gruesa. Pero todo eso estaba fuera de sus ingresos, por lo que seguía conduciendo una vieja camioneta azul que siempre se rompía, gastando su sueldo en diversión, salidas con amigos, comida cara y bebidas de lujo. Eduardo siempre pensó que si traía dinero a casa, tenía derecho a gastarlo como quisiera, sin que nadie le dijera qué hacer, ni su esposa ni su madre. Carlita luchó contra la estupidez de su marido durante mucho tiempo. Al principio eran bromas, risitas, luego todo se convirtió en ultimátums, luego en descarado abuso. Ella peleaba por el dinero para el hogar y para su hijo, trataba de ahorrar algo, distribuirlo. Eduardo solo escupía despectivamente por eso. Poco después, Carlita entendió que también debía trabajar para cambiar la situación. Tras terminar sus estudios y obtener el título de especialista en trabajo educativo con niños, pasaron más de 10 años y no la contrataban en ningún lado. Tuvo que trabajar como niñera en una agencia de personal. Le pagaban según la disponibilidad de trabajo, pero en esos años logró ahorrar algo de dinero para la educación de su hijo. El resto lo recaudaban entre los familiares. Eduardo solo se encogía de hombros ante sus peticiones y preguntas. Después de los 18 años, que se las arregle solo. Yo lo crié, lo eduqué, y ahora, adelante y con todo, decía. ¿Por qué entonces Carlita vivió con Ari e incluso se casó con él, si junto al hombre venían tantos problemas? La culpa la tenía el ejemplo de su madre y el embarazo temprano. Afortunadamente, a la madre de Carlita, Rosario Pérez, le fue bien. Su matrimonio fue exitoso, tranquilo, vivían en armonía, aunque modestamente, como podría vivir una familia con una directora escolar y un electricista.
En cuanto a Carlita, con Eduardo nunca compraron una casa propia. Vivían en una mitad de casa compartida con su suegra. ¿Por qué voy a endeudarme si ya tengo casa? No es nueva, pero es buena y hay espacio para todos, solía decir Eduardo cada vez que se tocaba el tema de la propiedad. La casa realmente era espaciosa, pero Carlita se sentía mal allí. No era suya, no era ella la dueña completa, y eso lo decía todo. Su suegra no la criticaba, pero tampoco mostraba entusiasmo por vivir con la nuera. Solo quería a su nieto, Mateo, pero él ya había crecido y se fue a la capital a estudiar, y Carlita se sintió muy triste. Chihuahua, y yo hablo, se ofendió la mujer. Entonces, habla con alguien que cocine mejor, a lo mejor te enseña algo útil, replicó el marido, dirigiéndose decididamente hacia el puesto de carne. Carlita resopló por la nariz. Últimamente, las críticas y los comentarios hirientes de su marido estaban cruzando todos los límites permitidos. Ese trozo, unos 4 kilos, señaló Eduardo al puesto, mientras demostraba, con evidente orgullo, su billete. El vendedor, con amabilidad, comenzó a mostrar la carne por todos los lados y a alabarla. El precio por el trozo resultó ser impresionante, pero Eduardo entregó el dinero sin dudarlo. No, eso está demasiado caro, Carlita lo agarró por la muñeca. Con eso podrían hacerse cenas por toda la semana. Ambos hombres la miraron de reojo. Señor, ¿quiere carne o no?, preguntó el vendedor con un marcado acento. Sí, respondió Eduardo, levantando la voz, apartando la mano de su esposa con rabia. Dame el dinero rápido. Carlita suspiró, mirando cómo su marido tomaba el paquete pesado de carne. Se alejaron del puesto y se unieron a la multitud de compradores. De repente, Eduardo la agarró tan fuerte del antebrazo que ella gritó y se encogió del dolor. Me avergonzaste, tonta, gritó el hombre, con voz cruel. Te dije que no me molestes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres verte como un gran hombre frente a tus amigos y los vendedores? Entonces hazlo solo, respondió la mujer, con rabia. Sin mí. Eduardo frunció el ceño de forma amenazante, pero soltó la mano de Carlita, dándole un apretón doloroso en el músculo. ¿Qué? Buena idea, me has hartado. Fuiste una tonta, seguirás siendo una tonta. Empaca tus cosas ahora mismo y que ni tú ni tu economía vuelvan a aparecer en mi casa. Pues, perfecto, espero que esa carne se te quede atorada en la garganta, gritó Carlita, ya sin poder contenerse. Así fue como salieron del mercado, por separado. Eduardo se metió en el coche, tiró las compras en el asiento trasero, y Carlita, cuyo titánico aguante finalmente se rompió, comenzó a caminar. Al principio, al llegar a la casa de sus padres con sus cosas, Carlita pensó que sería temporal. A veces ya discutían, luego se reconciliaban y todo volvía a la normalidad. Pero con el paso del tiempo, Carlita comprendió que esta vez no sería igual. Eduardo la había humillado, además, en público, y por todos esos años de matrimonio, nunca había aprendido a disculparse. Carlita misma no quería volver a fregar los pisos en casa ajena y pelear por cada centavo. Estaba muy herida por la estrechez de miras de este hombre, pero no sentía amargura por la ruptura. Más bien, sentía lástima por el tiempo y la energía desperdiciados. Pasó una semana. Eduardo bloqueó su número en todas partes y, cuando Carlita no estaba en casa de sus padres, trajo el resto de sus cosas. Simplemente tiró las bolsas en el terreno rocoso junto al edificio, llamó al intercomunicador con un corto basura en la tienda, y se fue. No es hombre, es un cobarde, dijo Ramón Gutiérrez, el padre de Carlita, mientras apretaba el puño. Papá, creo que yo tampoco quiero reconciliarme, dijo Carlita en silencio mientras ordenaba las bolsas. Tal vez sea lo mejor, sonrió de repente Ramón Gutiérrez. ¿Cuántos nervios gasté por él, y para qué? Tienes razón, papá, ya era hora de irme de él, intervino la madre, mientras reorganizaba las cosas para liberar un espacio en la estantería. Carlita, mirando a sus padres,
no podía creer lo que oía. Era como si los estuviera viendo por primera vez. ¿Y qué hay del matrimonio para toda la vida?, preguntó, incrédula. ¿No me decías eso? Sí, pero si hay respeto mutuo, respondió Rosario Pérez. El amor pasa rápido, pero el respeto crece con los años. ¿Y en su relación, qué había? Ni amor, ni, perdón, respeto. ¿De dónde lo saben? Carlita levantó la ceja sorprendida. Nunca recordaba haberse quejado de su marido frente a sus padres. Desde la escuela, le había quedado grabado lo que le dijo su mejor amiga: si quieres felicidad en tu vida personal, no saques la basura de la casa. Por eso, Carlita siempre calló. Pero cuando llegó a la casa de sus padres con las maletas, ya no pudo seguir guardando silencio y tuvo que contar toda la verdad. Para entenderlo, no hace falta escuchar, sonrió la madre. Basta con mirarte a los ojos. Voy a freír tortillas para la cena, dijo Ramón Gutiérrez, levantándose del sofá y dirigiéndose a la cocina para darles a su madre e hija la oportunidad de hablar a solas. Ya había pasado casi un mes. Era mediados de marzo. A la oficina de Carlita llegó una notificación de que Eduardo había solicitado el divorcio. Ella miró el papel casi sin interés, se escuchó a sí misma y no sintió arrepentimiento, más bien alivio. Todo pasó rápidamente. Pensar que un divorcio por un trozo de carne es casi gracioso. Interesante, ¿habrá razones más idiotas? Ay, como le explico a Mateo que su papá es un autoritario y un derrochador, pensaba Carlita mientras regresaba a casa desde el registro civil con el certificado de divorcio. Podría lamentarse por tener 38 años, estar divorciada y sin hogar, pero, por otro lado, no tenía hogar en realidad, ya que la casa en la que vivían y criaron a su hijo estaba a nombre de la madre de Eduardo. Carlita decidió llamar a Mateo. Pensó mucho en cómo explicarle, de la manera más delicada posible, porque sus padres ya no estaban juntos, eligió sus palabras, vaciló, pero durante la conversación, su hijo suspiró al otro lado del teléfono y dijo: «Mamá, no busques expresiones más suaves, no soy un niño. Yo también me iría de su lado si estuviera en tu lugar. De hecho, me alegra que haya sido así. Te has esforzado tanto para que yo pudiera ir a estudiar, mientras él solo quería tomar cerveza con los amigos por la tarde. Un padre, sí». Carlita cerró los ojos, agradeciendo a los cielos que Mateo saliera a ella y no hubiera heredado los malos genes de su padre. Decidieron que su hijo iría a visitarlos y se quedaría donde él considerara adecuado. En la casa de su padre estaba empadronado, pero prefería estar con su madre. Aunque quedarse con ella no era fácil, ya que en su pequeño apartamento, Mateo solo podía dormir en una vieja cama plegable en el pasillo. Varios días después, Carlita regresaba de la casa de una pareja, con la que estuvo durante toda la primera parte del día. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Era su padre. Le pidió que fuera a la oficina de correos a recoger un paquete de unos parientes que vivían en otra ciudad, lamentando no poder ir él mismo. Carlita no se opuso. Un paseo por las tranquilas calles después de pasar la mañana con un niño travieso le resultaba agradable. En la oficina de correos, a esa hora, normalmente no había colas, por lo que Carlita se sorprendió al ver que había unos 10 o más esperando. Resultó que solo había una ventanilla de atención y además, la computadora estaba algo lenta. La gente en la fila murmuraba, se quejaba, pero la situación seguía igual. Carlita se colocó detrás del último hombre de la fila. No tenía prisa, pero la señora que se acercó detrás de ella comenzó a quejarse de inmediato. Su voz le pareció familiar y Carlita se giró. «Lucía». Carlita la miró con más atención. «Vaya, Carlita, ¿qué encuentro?», exclamó Lucía, abrazándola alegremente. ¿Dónde más podríamos encontrarnos, si no en esta sucursal de la lentitud? Carlita sonrió ante la ingeniosa broma. Lucía y ella habían sido amigas en la escuela, vivían en barrios vecinos,
y luego su amiga se casó inmediatamente después de la escuela y se mudó al norte, siguiendo a su esposo, un marinero y pescador industrial. A veces visitaba, fue testigo de su boda, pero su esposo de Lucía murió trágicamente hace 3 años y ella tuvo que regresar a su hogar para vivir con su madre anciana. Lucía pasó mucho tiempo buscando trabajo, hasta que finalmente la contrataron como ayudante de cocina en un jardín de infantes local. Así estamos, se quejaba la mujer. Pagan poco, apenas llegamos a fin de mes. Vine a pagar los servicios públicos, casi llorando por esas cifras. Lucía agitó una pila de papeles en la mano, de manera dramática. Así fue como Carlita y Lucía hablaron de las vicisitudes de la vida hasta que llegó su turno. Probablemente no hablaban muy bajo, porque después de que Carlita recibiera su paquete, la empleada de correos, en tono medio bromista, se dirigió a ellas. Se quejan mucho, pero alguna vez compraron un billete de lotería, intentaron probar suerte. No, no hay dinero para eso, respondió Lucía, apartando la mano. Todo eso es una farsa para estafar a la gente. ¿Y tú?, dijo la empleada, mirando a Carlita, ¿también lo piensas así? ¿O probarás suerte? Toma, el último, está muy barato. Vamos, tomémoslo, aceptó Carlita. Tal vez tengamos suerte aquí. La empleada sonrió y le dio el billete de lotería desde la vitrina. Mientras Lucía murmuraba desaprobando el derroche, las dos mujeres abandonaron la oficina de correos. La suerte favorece a los valientes y también a aquellos que no la persiguen de manera ansiosa, con la lengua afuera y los ojos desorbitados, sino que la encuentran en su camino cuando no buscan activamente tenerla. Cuando Carlita descubrió que el billete de lotería, comprado por capricho, resultó ganador, y no solo ganador, sino que le otorgó el gran premio con una suma de dinero de 6 cifras, se sintió mareada. Al principio, pensó que era una broma, que le estaban haciendo una gran farsa, y se negaba a aceptar la realidad. Pero cuando los trámites burocráticos para recibir el premio y pagar los impuestos terminaron, Carlita se quedó sola frente a la increíble suma. No sabía qué hacer con el dinero, pero si sabía algo, su exmarido no debía enterarse de esto. Para protegerse, Carlita no hizo público el premio y se aseguró de que, salvo para su familia, todo siguiera igual. ¿Cómo debería actuar?, pensaba Carlita para no malgastar el dinero. Esas reflexiones fueron productivas. Lo primero que hizo fue comprar un pequeño apartamento para su hijo en la ciudad donde estudiaba. La propiedad siempre tiene valor. Mateo estaba increíblemente sorprendido y muy contento. Ahora puedo estar tranquilo por ti, que no vas a estar dando vueltas por casas de alquiler. No le digas nada a papá, ¿entendido?, advirtió Carlita a su hijo. Si quieres, vives allí, si no, lo alquilas. Mateo prometió que no diría nada bajo ninguna circunstancia. Carlita suspiró aliviada. Tenía que seguir adelante. Pensó en que nunca había tenido un lugar propio. Claro, el apartamento de sus padres siempre fue su hogar, pero no era lo mismo. Quería ser la única dueña de su propia cocina, organizar los frascos en el baño a su manera, limpiar los muebles sin preocuparse por lo que otros pensaran, saber que nadie iba a corregirla ni a decirle cómo hacer las cosas. La decisión de comprar su propia casa le vino de repente, como una iluminación. Lo discutió con sus padres y ellos no se opusieron, aunque tampoco querían que su hija se sintiera presionada en su nuevo hogar. ¿Para qué mudarnos? Ya llevamos años viviendo aquí, estamos acostumbrados, decía Rosario Pérez. Hija, te mereces vivir bien a los 38 años. Es cierto, estuvo de acuerdo Ramón Gutiérrez, mirando la habitación. Es tu dinero, tú decides. Y si quieres ayudarnos, ya sabes que la casa necesita una mano de pintura. Carlita entendió la indirecta y les dio una generosa suma de dinero para renovar la casa lo antes posible. Mientras tanto, ella comenzó a buscar su propia casa. No tuvo que buscar mucho.
En las afueras, en un pequeño pueblo llamado El Rosal, encontró lo que buscaba, una casa de ladrillo bien construida, con 3 habitaciones, cocina, terraza e incluso zona de barbacoa. Se vendía con muebles y electrodomésticos. Carlita fue directamente a verla y cerró el trato con el vendedor. Una semana después, se mudó a su nuevo hogar. El viaje al centro de la ciudad en autobús tomaba solo media hora, así que el nuevo hogar no añadió complicaciones de transporte. Carlita sabía que esa casa requeriría ingresos regulares para su mantenimiento y los premios de la lotería, tarde o temprano, se agotarían. Tenía que ocuparse de ese tema. Y pensó en cómo hacerlo. Compró una participación en la agencia donde trabajaba. Ahora recibía pagos mensuales de las ganancias de otros empleados, aunque ella seguía tomando trabajos extra a pesar del dinero ganado. Así que, para mediados de abril, la vida de Carlita cambió drásticamente. De ser una mujer abandonada y divorciada, con poco dinero, se convirtió en una mujer con una sólida fortuna. A pesar de todos los gastos, todavía le quedaba alrededor del 30% del monto original. Carlita decidió poner ese dinero en una cuenta de ahorros con buenos intereses. No se sabía lo que la vida depararía mañana. ¡Qué casa tan increíble, mamá!, exclamó Mateo, que vino a visitarla el fin de semana. Es tan espaciosa, parece un palacio. Deja de decir tonterías, sonrió Carlita, que estaba ocupada en la cocina, con un delantal y preparaciones para empanadas. Solo son 3 habitaciones. ¿Pero qué habitaciones? Nuestro apartamento entero cabría en tu sala, apoyó Ramón Gutiérrez, el abuelo. Ese día, Carlita invitó a toda su familia a su fiesta de inauguración. Quería resolver todos los asuntos burocráticos y domésticos antes de sentarse a compartir la comida con su familia. En una casa tan grande, podrías perderte, dijo Rosario Pérez desde el pasillo, con un tarro de salsa picante. Casi me pierdo buscando la despensa. Qué suerte que los anteriores dueños dejaron mermeladas y encurtidos. Aunque me pregunto, ¿por qué se mudaron tan rápido? Les surgían el dinero. Dijeron que se mudaban al extranjero, respondió Carlita, mientras ponía los platos en la mesa. Todos se sentaron y comenzaron a comer. Qué bien, hija, que por fin todo se haya arreglado para ti, dijo Rosario Pérez con tono amable. Sí, y que ya no haya yernos y parásitos que contaminen el aire, agregó Ramón Gutiérrez, cortando su filete. Seguro que él habría metido sus manos en todos lados. Papá, escupe eso, Carlita hizo una mueca. Y si él pregunta, ¿qué le vamos a decir?, comentó Mateo, refiriéndose a Eduardo. Él sabe que vengo a verte. Estoy bien, y eso es todo, dijo Carlita. No necesita saber nada más. No quiero que por celo se rompa o, Dios no lo quiera, vuelva. Ya tuve suficientes aventuras. Bueno, te estás acelerando, dijo Rosario Pérez. Algún día encontrarás a la persona adecuada. Uy, mamá, no sé si quiero eso, suspiró Carlita, fingiendo. Mi casa está llena, mi familia está cerca, tengo algo de dinero, mi salud no falla, ¿qué más se necesita para ser feliz? Su madre no supo qué responder, solo sonrió. La conversación cambió de tema. En la nueva casa de Carlita, todo era como un cuento, tranquilo, acogedor y satisfactorio. El mes de mayo estaba cerca, los tulipanes rojos y amarillos florecían en el jardín, la hierba crecía como una alfombra verde brillante en los lugares donde antes no había nada, los árboles se vestían con sus trajes verdes de hojas y encajes de flores blancas y rosadas. Las abejas zumbaban alrededor del árbol de naranja cerca de la puerta, revoloteando entre las flores, empujándose unas a otras con sus patas peludas. Carlita observó la llegada de la primavera desde el umbral de su nuevo hogar. Respiró profundamente el aire fresco, impregnado con el aroma de las primeras flores, la bruma y la luz del sol. Los vecinos ya estaban ocupados limpiando sus jardines.
Estaban preparando los canteros para las siembras, pintando los troncos de los árboles, pintando las cercas, limpiando las ventanas. Debería ponerme a trabajar también, o se me va a llenar de maleza, murmuró Carlita mientras observaba su propiedad. Decidió comer algo y descansar después de un largo día con el niño ajeno, y luego empezar a trabajar alrededor de las 2 de la tarde. Como suele pasar, la dueña de la casa comenzó a trabajar más tarde de lo planeado. Abrió la ventana, colocó el radiocasete en la repisa, encontró su programa favorito y comenzó a arreglar el jardín. El trabajo avanzaba rápidamente mientras escuchaba sus temas retro favoritos. Carlita se estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que alguien había llegado. A través de la reja decorada, vio a un hombre que le hacía señales, cegaramente ya por varios minutos. «Hola», saludó el desconocido cuando Carlita levantó la vista. «Mil disculpas por interrumpir tu trabajo». «Buen día», saludó Carlita al visitante. «¿En qué puedo ayudarte?» «¿Me puedes decir si esta es la dirección de la floresta 15?» preguntó el hombre, mirando un cuaderno que llevaba. «Sí, es correcto», confirmó Carlita. «Vaya, pensé que me había equivocado». «Necesito hablar con», el visitante dijo un nombre y apellido, pero no he podido contactarlo por teléfono. «No podrán contactar con él», Carlita sacudió la cabeza al escuchar el nombre del antiguo propietario de la casa. «Ya no vive aquí. Se mudó, creo que al extranjero». «¿Se mudó?», se sorprendió el invitado. «¿Y qué pasa con nuestro acuerdo? ¿Y la inspección del terreno? ¿Y la valoración? ¿O qué debemos hacer ahora?» «Perdón», Carlita se sintió incómoda y comenzó a disculparse. «¿Qué terreno? ¿Se supone que debía venderle la casa?» «No, no», se apresuró a aclarar el hombre. «No piense nada malo. Usted no tiene nada que ver». «Bueno, entonces, quizá pueda ayudarle en algo», sugirió Carlita, sintiendo una culpa involuntaria por la falta de diligencia del anterior propietario ante el inesperado invitado. «Dudo que pueda», negó el hombre con la cabeza. «Si recién se mudaron, no conocen bien el área», dijo. En ese momento, una joven de unos 17 o 18 años se acercó por detrás y tiró de la chaqueta del hombre. «Papá, me siento mal, me duele mucho el estómago. Creo que me arrepiento de haber pedido la quesadilla de camarones en ese restaurante», se quejó ella. «Valeria, ¿cómo puedes hacer esto?», exclamó el hombre, volviéndose hacia su hija. «Aquí seguro no hay ni hospital ni farmacia». «Qué mal momento». Ya se disponían a irse hacia el coche, estacionado a unos metros, cuando Carlita, que había escuchado toda la conversación, de repente llamó a los invitados. «No hay hospital aquí, es cierto, pero tengo los medicamentos necesarios, y si me permite, puedo ayudarle», dijo Carlita. El hombre se volvió, primero miró a Carlita y luego observó a su hija, que parecía pálida. «Papá, no sé si llegaré al hospital, perdón», Valeria sonrió tímidamente. «Y no quiero dejar mi desayuno en tus alfombrillas nuevas del coche». «Está bien, dame los medicamentos», dijo el hombre, levantando la mano y volviendo hacia la puerta. En unos minutos, todos se trasladaron a la cocina. Valeria fue sentada en un pequeño sofá, le dieron un termómetro y un vaso con agua tibia con sal. Carlita rebuscó en el botiquín en busca de los medicamentos necesarios. «¿De dónde sabes cómo tratar esto?», preguntó el hombre. «Mi hijo solía comer todo tipo de basura cuando era niño, así que tengo experiencia», sonrió Carlita mientras organizaba los frascos de medicina en la mesa. El invitado se llamaba Alejandro, tenía poco más de 40 años, era alto, con ojos inteligentes y una pequeña barba canosa. Su hija, que se había intoxicado con la quesadilla, se llamaba Valeria o simplemente Vale. La chica no tenía fiebre, pero igual necesitaba descansar. Carlita le dio algunas pastillas, un vaso con una solución absorbente y una botella de agua mineral. «Puede quedarse aquí un par de horas, dormir si no tienen prisa», sugirió Carlita. «Sí, no tengo prisa»,
dijo Alejandro. Honestamente, ya no sé a quién pedir ayuda. No puedo ir de puerta en puerta a preguntar por aquí. Perdón, ¿qué tipo de ayuda necesitan exactamente?, preguntó Carlita mientras cerraba la puerta de la habitación donde Valeria descansaba en el sofá. Volvieron a la cocina. ¿Quieren té o café?, ofreció amablemente Carlita, mientras recogía los medicamentos del botiquín. Sí, sería genial, aceptó encantado Alejandro. Había llegado al pueblo con su hija para ver el terreno de un antiguo campamento de verano infantil llamado Golondrina, que estaba cerrado desde finales de los 2000. El campamento se encontraba a unos kilómetros más abajo, junto al río, en el bosque. Para estos fines, Alejandro había hecho un trato meses atrás con un lugareño que conocía la historia y el terreno del campamento, ya que había trabajado allí varios años antes del cierre. Pero el hombre resultó ser o bien olvidadizo, o simplemente sinvergüenza, ya que no le avisó que se mudaba. Qué interesante, no sabía que había un lugar como ese cerca de aquí, comentó Carlita, mientras ponía mermelada en un frutero. ¿Y por qué lo necesitan? No parece que haya sido solo por una caminata. Tienes razón, dijo Alejandro. Mi interés por este lugar no es solo investigativo, tiene más que ver con negocios. Quiero restaurar el campamento, y para eso no solo tengo que inspeccionarlo, sino también evaluar el estado de los edificios y el trabajo necesario. ¡Qué planes tan sorprendentes!, exclamó Carlita. Pero seguro que aún hay ex empleados de Golondrina en el pueblo. Solo hay que buscar mejor. ¿De dónde sugieres que empecemos?, frunció el ceño Alejandro. Hay una biblioteca aquí. Seguro que la bibliotecaria conoce a todo el mundo y podrá recomendarle a alguien, sugirió Carlita. Vaya, serías una excelente socia de negocios, rió Alejandro. Bueno, ¿dónde está esa biblioteca? Muéstrame. Llegaron justo a tiempo, ya que el atardecer se acercaba y las bibliotecas en los pueblos no suelen estar abiertas mucho tiempo. La bibliotecaria resultó ser una mujer muy competente y con gusto les contó todo lo que sabía sobre el campamento Golondrina. Si necesitan ex empleados, vayan a ver a los Martínez. El mayor trabajaba de guardia allí en esa época, recomendó la mujer mayor, dándoles una dirección. Alejandro y Carlita partieron de inmediato. Al llegar a la casa de los Martínez, les abrió un hombre de unos 40 años. Tras escuchar lo que decían, se rió y se frotó la cabeza. No necesitan ver al abuelo, sino a mí, si quieren ver el campamento. ¿Y usted, perdón, quién es?, preguntó Alejandro, desconcertado. Soy Javier Martínez, se presentó el hombre, algo avergonzado. Mi abuelo, Pedro, solo figuraba como guardia en Golondrina. En realidad, pasaba el tiempo bebiendo, y yo me encargaba de las rondas y todo lo relacionado con los bienes. Perdón por la curiosidad, Javier, preguntó Carlita de repente, ¿cuántos años tiene su abuelo? Este año cumplió 80, respondió con orgullo. Está vivo, va a pescar, discute con mi abuela y vive por lo menos otros 80 años. Alejandro se sorprendió tanto que susurró a Carlita. ¿De dónde sacará tanta salud? Por supuesto, Javier aceptó encantado ser su guía por el campamento. Quedaron en encontrarse al día siguiente a las 9 de la mañana. Solo quedaba encontrar a un tasador. Alejandro estuvo dándole vueltas al teléfono mientras regresaban a la casa de Carlita, frunciendo el ceño, pero finalmente hizo una llamada y, por la sonrisa en su rostro, parecía satisfecho con los resultados. Mi amigo llegará mañana por la mañana. Él hace presupuestos de construcción. Creo que hará el trabajo de tasador igual de bien, dijo Alejandro con satisfacción al llegar. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Ya es hora de que Valeria y yo nos vayamos. Y mañana tan temprano para regresar, Carlita levantó una ceja con desconcierto. Quédense, pasen la noche. Hay espacio para todos. Además, la niña no está bien, que descanse y se recupere. Alejandro se mostró reacio al principio,
pero terminó cediendo por su hija, que descansaba tranquilamente en el sofá. Es increíble cómo pudieron dejar que se deteriorara todo esto, comentó Carlita, asombrada, mientras caminaba por el antiguo campamento y no podía dejar de mirar a su alrededor. Recortaron el financiamiento estatal y eso fue todo, explicó Alejandro, caminando al frente. Ya nadie quería nada. A unos 10 pasos de distancia, Javier caminaba sobre un viejo camino de asfalto y a su lado, el bajo y gordito compañero de Alejandro, el tasador, que se presentó como Fernando. Más lejos, Valeria, la hija, correteaba admirando el paisaje. Al día siguiente, la chica se sentía mucho mejor. Incluso desayunó con apetito unos tostados con mermelada que Carlita preparó para los invitados. El campamento estaba rodeado por una valla de metal, ubicado en el bosque junto al río, con una orilla arenosa y arcillosa. Los grandes pinos se alzaban, empujándose con sus ramas, sus troncos dorados brillaban al sol de la mañana. En el terreno había una docena de cabañas, antiguamente pintadas de colores brillantes, ahora cubiertas por arbustos de bugambilias. Las sendas, algunas asfaltadas, otras de baldosas viejas, luchaban con las raíces y plantas que se abrían paso entre el denso material. Se podían ver otras construcciones, el comedor, el club, la sala de médicos, la casa de los monitores, la lavandería. El campamento estaba sumido en la recién florecida vegetación. Entre los pinos había palmeras, arbustos de frambuesas silvestres, olivos, pinos jóvenes. Por todas partes había restos de lo que una vez fue un lugar maravilloso, lleno de vida cada verano. En la orilla se encontraba un muelle destrozado y un cobertizo para botes. Algunos trozos en descomposición aún sobresalían entre los juncos cercanos. Alejandro, ¿por qué decidieron hacerse cargo de esto?, preguntó Carlita, curiosa, mientras el recién conocido se separaba de sus acompañantes. Normalmente, la gente prefiere invertir en algo más estándar, como negocios, construcción o acciones. Pero ustedes parecen tener un impulso altruista. Alejandro sonrió, pero sus ojos seguían siendo tristes. Es una pregunta válida en nuestra sociedad de consumo, dijo mientras giraba la cabeza. Desafortunadamente, mucha gente no está dispuesta a cambiar hasta que se enfrentan a una pérdida. Creemos que el dinero puede resolverlo todo, pero no es así. El dinero no puede traer a las personas de vuelta a la vida. Carlita se sintió incómoda. Pensó que había tocado un tema sensible, pero Alejandro continuó. Heredé el negocio familiar e hice todo lo posible para expandirlo y aumentarlo. Alcancé grandes logros, me casé. Creí que con el dinero podía tener todo lo que quería. Gasté grandes sumas en vacaciones, comida, ropa, servicios. Era un derroche, se podría decir, pero después de casi 10 años de esa vida, no hice nada realmente útil para la gente común. Regañaba a los empleados por llegar tarde, como si fuera una catástrofe mundial. Los obligaba a trabajar estando enfermos. Despedía por cualquier error menor, suspiró Alejandro. Me embriagué de poder, por lo que ahora no siento nada más que vergüenza. Y luego, ¿qué pasó?, adivinó Carlita. Sí, asintió Alejandro. Mi esposa se enfermó durante su embarazo, nuestro segundo hijo, un niño. Valeria tenía 13 años en ese momento. Gasté mucho dinero en los mejores médicos, la llevé a las mejores clínicas del país e incluso al extranjero, pero fue en vano. No podía usar muchos medicamentos debido al embarazo, y los que eran más suaves no ayudaban. Ella murió en la mesa de operaciones y se llevó a nuestro hijo no nacido. ¡Qué horror!, dijo Carlita en voz baja. Lo siento mucho. Alejandro asintió y continuó. Tardé mucho en recuperarme, casi pierdo el negocio, pero de alguna manera me recuperé. Fue entonces cuando entendí que ya era suficiente alimentar mi ego. Hay demasiada injusticia en el mundo, ¿por qué no hacer algo desinteresado por los demás? ¿Quiere decir que el campamento reconstruido será gratuito?, preguntó Carlita incrédula. Ojalá, pero no será posible, respondió Alejandro.
Sin embargo, las entradas eran mucho más baratas que en otros campamentos. Y las condiciones eran mucho mejores. Además, los huérfanos, personas con discapacidades y quienes tienen beneficios especiales podrán disfrutarlo gratuitamente. No puedo hacerlo gratis para todos, porque tengo que pagar a los empleados. Es poco probable que acepten mis inclinaciones altruistas. Bueno, resumió Carlita, estás emprendiendo una causa muy noble. Espero que todo salga bien. Alejandro sonrió y le agradeció por sus amables palabras. Pasaron todo el día en el terreno del campamento. Los hombres discutían, comparaban, debatían, ideaban planes. Alejandro ofreció llevar a Carlita a casa varias veces, pero ella siempre lo rechazó. Ella y Valeria se fueron a pasear por la orilla del río y charlaron sobre muchas cosas. Eres genial, dijo la joven al final. Pensé que aquí me aburriría mucho cuando papá me arrastró para la inspección, pero resulta que la naturaleza es hermosa y el desayuno está delicioso. Y gracias por salvarme de la intoxicación. De nada, sonrió Carlita. Regresaron cuando el sol ya comenzaba a ponerse. Valeria se quedó dormida en el asiento trasero, pero Alejandro, por alguna razón, estaba callado y pensativo, observando distraídamente la carretera. Una profunda arruga apareció entre sus cejas. ¿Pasa algo?, no pudo evitar preguntar Carlita. Sí, asintió sombríamente. Según los cálculos preliminares que hizo Fernando, la reconstrucción va a costar más de lo que había pensado. No sé de dónde sacar el dinero para cumplir con el presupuesto. Y no quiero esperar otro año, ya estoy mentalizado, emocionado con el proyecto. En ese momento, a Carlita se le ocurrió una idea. Más bien, fue una iluminación que chocó contra la realidad como un meteorito, esparciendo chispas ardientes. Puedo añadir la cantidad que falta, dijo la mujer. Alejandro, que seguía lamentándose por el problema, ni siquiera la escuchó al principio, pero cuando finalmente se dio cuenta de lo que había dicho, la miró asombrado. Tú, miró a Carlita con incredulidad. Sí, confirmó ella, tengo algunos ahorros que justo estaba buscando dónde invertir. Sin Carlita, Alejandro habría encontrado el dinero necesario para la reconstrucción del campamento, pero le habría llevado más tiempo, por lo que, en cierto sentido, ella se convirtió en su salvavidas. Tuvieron que redactar un contrato y formalizar todo legalmente, pero los recursos en juego no eran pocos. Alejandro prometió que Carlita recibiría dividendos desde la primera temporada de operación del campamento. Lo único malo es que en invierno la zona quedará vacía, se lamentó el hombre. Podrías convertir el campamento en una base turística para el invierno, sugirió Carlita. Así también los adultos podrían disfrutar de este lugar tan único. Tienes razón, es una excelente idea, exclamó Alejandro, animado. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Tienes un buen sentido de los negocios, Carlita. ¿Quién lo diría?, se rió la mujer. 2 semanas después de firmar el contrato, comenzaron los primeros trabajos en Golondrina. Llegaron los obreros de la ciudad, trajeron el equipo necesario y comenzaron a marcar el terreno. Alejandro caminaba por el campamento con satisfacción, dando órdenes, respondiendo preguntas y, al mismo tiempo, lamentándose. Los obreros vienen todos los días desde la ciudad y ahora piden que cubramos el gasto de gasolina, comentó. Y aquí fue donde la habilidad empresarial recién descubierta de Carlita brilló. Inmediatamente sugirió a Alejandro una solución para el problema. Contraten a los locales, al menos para algunos trabajos, dijo Carlita con seguridad. Seguro que se encargarán bien de la limpieza del terreno y otros trabajos sencillos. A ustedes les conviene y los locales tendrán la oportunidad de ganar algo. Después de todo, el trabajo no abunda en el pueblo. Y como motivación extra, pueden prometer entradas para sus hijos a precios muy bajos, agregó. El hombre casi la abrazó de lo agradecido que estaba. Y nuevamente, una idea brillante resolvió la situación. Los anuncios de búsqueda de trabajadores fueron pegados ese mismo día.
Y el resultado no tardó en llegar. No solo hombres desempleados se ofrecieron, sino también mujeres e incluso estudiantes de la escuela local. Y a todos se les asignó algo que hacer en Golondrina: cortar el césped, limpiar la basura, cortar ramas de los árboles, cavar agujeros para cables, pintar, cargar sacos de materiales de construcción o de basura. El trabajo comenzó a fluir rápidamente. Con este ritmo, abriremos el campamento como base de descanso para el invierno, dijo Alejandro satisfecho, evaluando el progreso de los trabajos con una mirada entrenada. Genial, dijo Valeria, entusiasta. Podemos venir con mis amigos para Navidad. Papá, cumpliré 18 en diciembre, ¿me dejas el coche? Yo te llevaré, respondió Alejandro de manera firme pero tranquila. No es momento de que estés al volante aún. En su ausencia, Alejandro nombró a Carlita como la encargada. Él venía casi todos los días desde la ciudad. Al principio, incluso dormía en su amplio coche cerca de la entrada del campamento para no perderse ningún detalle y estar siempre disponible. Carlita insistió en que Alejandro se quedara en su casa, pero él siempre se negaba. Solo cuando venía con Valeria, Alejandro cedía y aceptaba quedarse en casa de Carlita. Y lo hacía porque veía cómo su inesperada socia y su hija se habían hecho amigas. Un día, vio cómo Carlita enseñaba a Valeria a freír tortillas por la mañana y sin querer, se sintió cautivado. Gracias, Carlita, dijo Alejandro en voz baja, asegurándose de que Valeria no lo oyera cuando los tres se dirigían al campamento. De nada, respondió Carlita en el mismo tono. ¿Y por qué esta vez? Por Valeria, especificó Alejandro, observando a su hija, que ya se había alejado hacia el coche, charlando alegremente con alguien por teléfono. Le cuesta mucho sin su madre, aunque no lo reconozca. Yo la llevo siempre conmigo para que no se hunda en ese estado, en la tristeza. ¿Y qué pasa con la escuela, con los amigos?, preguntó Carlita, sorprendida. Siempre habla de eso. Amigos y escuela, Alejandro hizo una ligera mueca. Todo eso está bien. Pero sabemos que una centena de amigos no reemplazarán a una madre. Y parece que, con ustedes, Valeria está saliendo de su caparazón. Carlita se sonrojó y no supo qué decir. A ella también le gustaba pasar tiempo con la chica. Aunque Valeria aún tenía un toque adolescente, en su cabeza había pensamientos bastante maduros. Carlita sentía que Valeria se acercaba a ella, aunque con cautela. A menudo le pedía ayuda para resolver pruebas, revisaba sus deberes y le contaba a dónde soñaba con ir a estudiar el próximo verano. «Es Valeria quien me está convenciendo de quedarme aquí», agregó Alejandro. «A mí me resulta incómodo molestarles». «No me molestas en absoluto, deja de decir eso», Carlita agitó las manos. «En una casa tan grande, es un placer recibir visitas. Puedes venir solo también, después de todo, ahora somos socios, no extraños». «¿Qué están haciendo allí?», gritó Valeria desde el coche. Alejandro y Carlita se miraron. Él con gratitud, ella con respeto. A finales de mayo, Mateo llegó a visitar a su madre y quedó sorprendido por los cambios que había vivido. Carlita le presentó a Alejandro y Valeria. Mateo observaba el campamento con admiración y no podía creer que su madre ahora fuera dueña de una parte de esa construcción. Los últimos en enterarse de la noticia fueron Rosario Pérez y Ramón Gutiérrez. Suspiran, lamentando la inversión que Carlita había hecho con su dinero, pero cuando vieron con sus propios ojos la magnitud de la obra, finalmente aprobaron la idea. Casi un año después, Eduardo iba por la calle, girando lentamente el volante de su furgoneta de trabajo. La calle estaba destrozada, llena de baches, no podía ir rápido, con agujeros y zanjas en cada rincón del camino de grava. Y el almacén al que debía entregar la carga, como por azar, estaba al final de la calle. A pesar de que era principios de mayo y hacía sol, el estado de ánimo de Ari era pésimo. En el año transcurrido desde su divorcio, el hombre había engordado y pronto se dio cuenta de lo mal que estaba estar a los 40 años sin esposa.
Su madre anciana pronto se cansó de ponerle el dedo en los problemas domésticos que antes eran responsabilidad de Carlita. Ahora ya nadie mantenía la casa perfectamente limpia, ni doblaba la ropa en el armario, ni cocinaba platos frescos todos los días. Incluso gritarle ya no tenía sentido. Pelear con su madre no era interesante, y ella también tenía un carácter bastante fuerte, como el de Ari. Los primeros meses después del divorcio, Eduardo disfrutó de su poder y le encantaba contarle a todos cómo había puesto en su lugar a su esposa, diciendo que ningún hombre debería permitir que su mujer controle su dinero. Sus colegas y amigos reaccionaban de manera diferente a estas historias, algunos estaban de acuerdo, otros solo lo escuchaban en silencio y algunos lo llamaban tonto e inmaduro. Casi de inmediato, Eduardo comenzó a buscar una nueva novia, pero pronto descubrió que no era tan fácil. Se consideraba irresistible y se sorprendió cuando las mujeres comenzaron a evitarlo y a hacerle el feo. Resultó que no a todas las mujeres les interesaba un conductor de 40 años, calvo, con un carácter difícil y sin casa propia. Ari se enfureció y comenzó a llamar a todas las mujeres materialistas, pero no cambió su actitud. Siguió creyendo que las mujeres deberían caer rendidas a sus pies desde el primer encuentro, y si eso no ocurría, era culpa de ellas. Así vivía Ari, trabajando, en casa, con citas fallidas, borracheras con amigos y peleas con su madre. Algunas veces su hijo venía a visitarlo, pero nunca pasaba la noche. No quería beber y no hablaba mucho de su vida. De vez en cuando, Ari sentía nostalgia y comenzaba a molestar a su hijo con preguntas sobre Carlita. Mateo respondía secamente, sin entrar en detalles: está bien, viva y sana, trabaja como niñera, no se siente sola y no se arrepiente. Esto enfurecía a Ari. Pensaba que Carlita lo extrañaba, pero resultó que no era tan importante para ella. En la carretera, el conductor vio a una mujer caminando adelante. Le pareció vagamente familiar y, al acercarse, reconoció a Lucía, la amiga de su exesposa y testigo en su boda. ¿Qué hace ella aquí?, pensó Ari, y se acercó más. Hola, Lucía, saludó a la mujer, bajando la ventanilla del coche. ¿Qué haces por aquí? ¿Te llevo? Oh, Ari, hola, respondió Lucía. Hace tiempo que estoy aquí, 3 años. Después de enterrar a Pablo, volví. Vaya. Esto es una sorpresa, dijo Ari, disminuyendo la velocidad. Pensó para sí que, si Lucía ahora estaba soltera, podría interesarse en ella. ¿A dónde vas tan rápido?, preguntó el conductor con una sonrisa. Voy al autobús, respondió Lucía, jadeando. Voy al Rosal, a buscar trabajo. Imagínate, tu exesposa me invitó para trabajar de cocinera en el campamento infantil allí. Eduardo tardó unos segundos en procesar lo que Lucía acababa de decir. Espera, ¿qué? ¿Carlita? Esa tonta te invitó a trabajar, repitió confundido. Sí, Carlita, respondió Lucía vivazmente. Ahora es la gerente en el campamento, Golondrina, cerca de El Rosal. Tiene su propia casa allí. Está contratando personal para el verano. Le pidió a su papá que fuera el encargado de mantenimiento, a su hijo como monitor y a mí como cocinera. ¿Qué? ¿Mateo es monitor?, preguntó sorprendido Eduardo. Nunca me dijo nada al respecto. Tal vez no le preguntaste bien, Lucía se encogió de hombros. Bueno, Ari, debo irme. Ya veo la parada del autobús. No quiero llegar tarde, ya sabes. Y sin despedirse, se desvió por un sendero entre casas, apresurándose hacia la parada. Desconcertado, Ari se quedó solo con su asombro. Le costaba creer lo que acababa de escuchar. ¿Carlita logró comprar una casa y convertirse en la gerente de un campamento infantil? No puede ser, esto no tiene sentido. Todo el día, Eduardo estuvo pensando en ello, y cuando regresó a la base para entregar el coche, escuchó una conversación entre sus colegas que le dejó aún más confundido. Voy a preguntar,
Pero creo que ya no buscan conductores para ese campamento, comentó su compañero Ricardo, mientras estaba en la sala de descanso con otros 2 conductores. Pero el trabajo no es difícil, solo llevan comida al comedor cada 2 días y descargan en el almacén y la nevera. Regresan en mediodía, se liberan y ganan dinero. Con nuestro horario, no hay excusa para no tomar ese trabajo. ¿Qué trabajo?, preguntó Eduardo, prestando atención. Sí, el campamento infantil en el Rosal, Golondrina. Este año está operando su primer turno, explicó Ricardo. Están buscando empleados. No lo creerás, pero adivina quién es la jefa. Carlita, sugirió Eduardo con tono ácido. Sí, respondió Ricardo, decepcionado. Quería preguntarte cómo hizo ella para conseguir esa posición después del divorcio. Y yo qué sé, respondió Eduardo con amargura. Yo también quiero saber la respuesta. Eduardo se irritó, ya que era la segunda vez en el día que lo dejaban como tonto en una conversación. ¿Dónde está ese pueblo?, preguntó molesto. Está bastante cerca, a 70 kilómetros por la carretera sur, respondió Ricardo. ¿Vas a intentar conseguir trabajo también? Sí, asintió Ari con irritación. A saludarla voy a ir. Papá, ¿cuándo le vas a decir? Valeria seguía molestando a su padre mientras viajaban desde la ciudad vecina. Alejandro había recogido a su hija de la universidad para pasar el fin de semana con él. La joven le pidió acompañarlo al pueblo para ver a Mateo, quien había venido a la casa de Carlita. Aunque los jóvenes estudiaban en la misma ciudad, a menudo no podían verse por sus horarios incompatibles y la carga académica, por lo que solo podían encontrarse en casa de los padres. ¿Qué le voy a decir? Alejandro giraba el volante con concentración. ¿Qué te gusta?, soltó Valeria. No soy tonta, papá, lo veo todo. ¿Por qué te haces el tonto? Es obvio que entre ustedes hay algo más que solo una relación de negocios. La hiciste gerente del campamento, le ayudas con cualquier cosa, siempre la consultas y hasta te comes sus tortillas. ¿Y tú cuándo le vas a decir a Mateo que estás enamorada? Alejandro imitó a su hija. Siempre que estás cerca, te pones roja como un pimiento. ¿Te da vergüenza, no? No estoy enamorada, protestó Valeria, sonrojándose de inmediato. Y además, eso es diferente. Claro, lo que tú digas, se rió Alejandro. Todo es lo mismo. Ajá, Valeria sonrió triunfante. Entonces, ¿te gusta Carlita? Lo sabía. Bueno, supongo que me gusta, Alejandro puso los ojos en blanco. Ella está divorciada. Tal vez no quiera tener una nueva relación. Y yo soy viudo. Valeria frunció el ceño y puso la mano sobre el hombro de su padre. Papá, la manera más fácil de saberlo es acercarse y preguntarle. Siempre me decías que si no estás seguro, preguntas, dijo la joven. Y respecto a tu situación, creo que mamá no querría que vivieras solo toda tu vida. Seguro que estaría feliz allá arriba si supiera que encontraste a alguien adecuado. Alejandro guardó silencio y suspiró. En los últimos 6 meses, había estado desgarrado entre ser fiel a su difunta esposa o dejar que los nuevos sentimientos tomaran el control. Mira, comenzó Valeria a pensar en voz alta, si tienes miedo de ser directo, regálale flores o invítala al cine. Carlita es una mujer inteligente, enseguida lo entenderá. Está bien, cedió Alejandro. ¿Pero qué flores le compro? No tengo ni idea. ¿Y si las compro y no le gustan? Reflexionó Valeria. Nunca he conocido a una mujer a la que no le gusten los tulipanes, las rosas o las hortensias, Vale, basta. Alejandro frenó a su hija. Olvidaré todo esto en 1 hora. Tú misma vienes conmigo y eliges. Ahora, se sorprendió Valeria. Sí, ¿por qué esperar? De paso, paramos por el camino, suspiró Alejandro nuevamente. Tienes razón, ya basta de posponerlo. ¡Hurra!
Valeria no pudo evitar abrazar a su padre. Por fin. Y luego, aprovechando el buen ánimo, le pidió: «Papá, ¿me dejas conducir después de la curva? Obtuve mi licencia en febrero y todavía no he manejado». «Sí, sí», dijo Alejandro, suavizándose. «Pero solo hasta el pueblo, para que haya menos coches por el camino». Valeria, satisfecha, se acomodó en el asiento, anticipando lo que venía. En el camino a El Rosal había un centro de jardinería donde a menudo vendían ramos de flores frescas. Valeria eligió el mejor con seguridad y le aseguró a su padre que con ese ramo no tendría nada que temer. Carlita ya estaba en casa. Justo acababa de llegar y estaba rodeada de papeles. Pronto llegaría el primer grupo de niños y el trabajo en Golondrina seguía siendo abrumador. Al principio, le costaba seguir el ritmo de todo, ya que no tenía experiencia gestionando personal. Tenía que aprender sobre la marcha y tomar decisiones rápidamente. Aunque, hasta ahora, lo estaba haciendo bien, a pesar de lo agotada que se sentía. «Hola, doña Carlita», saludó Valeria, agitando las manos al bajarse del asiento del conductor. «¿Ya llegó Mateo?» «Hola, Valeria», sonrió Carlita desde el porche, rodeada de papeles y con un lápiz en la mano. «Sí, pasa, está en la cocina, cocinando algo para la cena». La brillante joven corrió en esa dirección. «Buenas noches a la mejor socia», saludó Alejandro mientras salía del coche y se acercaba al porche. «Hola, Alejandro», respondió Carlita sin levantar la vista de los papeles, calculando algo con la calculadora de su teléfono. «Parece que ser el mejor socio no es tan fácil, ¿verdad?». La mujer se detuvo al notar que, frente a ella, apareció un ramo colorido de flores envuelto elegantemente en papel. Levantó Carlita los ojos sorprendida hacia el hombre. «Esto es para ti, o sea, para ti, quiero decir», balbuceó Alejandro, sonrojándose. «Dios, seguramente parezco un idiota». «Si solo un poquito», rió Carlita. «Pero es muy lindo». «¿Cuál es la ocasión?». Ella dejó los papeles a un lado y tomó el ramo. «Bueno, hay una razón». Alejandro se quedó en silencio por un momento, sintiéndose como un niño tímido que invita a la chica bonita a bailar. «No he cortejado a una mujer en más de 19 años, así que olvidé cómo hacerlo». «¿Y qué razón es esa?», preguntó Carlita, sonriendo. «La razón es que te has vuelto muy importante para mí», dijo Alejandro, finalmente reuniendo coraje. «No solo como socia, sino como mujer». Carlita bajó la mirada y sonrió tímidamente. «Eres tan encantador cuando te sonrojas», susurró ella. «Por favor, deja de hacerme sentir incómodo», dijo Alejandro con una sonrisa forzada. «Sí, perdón», Carlita sonrió más ampliamente. «Continúa». «Bueno, lo que quiero decir es que te has vuelto muy importante para mí como mujer, y siento que debo decírtelo. Y espero tener una pequeña oportunidad de que me corresponda». Carlita subió por los escalones, sujetando el ramo con una mano y apartó con ternura unos cabellos caídos de la frente de Alejandro. «Pensé que me iba a tardar más en dar el paso», se rió ella. «Se notaba tanto», Alejandro la miró con cautela. «Ya los niños lo sabían», respondió Carlita acercándose a él. «Sí, los niños hoy en día son más inteligentes que los adultos», asintió Alejandro. «Y a veces vale la pena escucharlos», murmuró Carlita. A la mañana siguiente, Alejandro se fue al campamento por trabajo, llevándose consigo a Valeria y Mateo. El chico necesitaba acostumbrarse a sus responsabilidades como monitor, ya que pronto, después de las vacaciones de verano, recibiría su primer grupo de niños. Valeria rechazó el puesto de monitora, pero aún le encantaba pasar tiempo en Golondrina, simplemente paseando por el campamento y charlando con los trabajadores. Durante el año pasado, el campamento se había transformado por completo. Las cabañas reparadas brillaban con colores nuevos y ventanas nuevas, y los caminos estaban llenos de azulejos frescos y árboles recién plantados.
Se instalaron carteles que ayudaban a los niños a no perderse en el enorme terreno. El muelle renovado en el río daba la bienvenida a los visitantes con tablas brillantes, guirnaldas de luces y algunos salvavidas colgados. Los pájaros cantaban en los pinos y los colibríes volaban de un árbol a otro con sus brillantes plumas. Aunque había mucha gente trabajando, la naturaleza parecía apurar los trabajos. Papá, papá. Valeria corrió hacia Alejandro, quien estaba dando instrucciones a los trabajadores sobre cómo instalar una parte de la valla sin dañar las raíces de una palmera gigante. ¿Hay un hombre afuera?, preguntando por Carlita. Seguro que por las vacantes. ¿Qué hombre? Alejandro se alejó de los trabajadores y se acercó a su hija. Nuestro personal ya está completo, solo necesitamos monitores y lavaplatos para la cocina. No lo sabía, dijo Valeria, frunciendo los labios. El hombre estaba parado frente a la puerta, preguntando por la gerente del campamento. Le pregunté, Carlita Ramón, y dijo que sí. Le dije que hoy no estaba aquí, pero si tenía algo urgente, podía ir a su pueblo. Tomó la dirección, anotó y se fue. Valeria, Valeria. ¿Por qué no me llamaste?, regañó Alejandro a su hija. Vaya, no lo pensé. Valeria se sonrojó. ¿Qué no pensaste?, preguntó Mateo, que había llegado de repente. La joven se vio obligada a contarle lo sucedido. Bueno, chicos, Alejandro hizo un gesto con la mano. Vayan ustedes, yo aún tengo trabajo. Valeria y Mateo caminaron hacia la cocina, deseando algo para comer. Ya eran más de las 2 de la tarde, y ambos tenían hambre. Espero que tu mamá no contrate a ese tipo, comentó Valeria, frunciendo el ceño. Me pareció tan desagradable. Y su coche parecía a punto de desmoronarse. De verdad, Mateo levantó una ceja. ¿Qué te sorprendió tanto de su coche? Era una camioneta vieja y oxidada, típica de las películas americanas, donde siempre los locos conducen, resopló Valeria. Y su mirada era tan amarga, parecía que no venía a trabajar, sino a saldar cuentas con alguien. ¿Te acuerdas del número de matrícula?, preguntó Mateo, congelándose y mirando preocupado a Valeria. Creo que empezaba con un 3, recordó Valeria. Los ojos de Mateo se agrandaron. Él la agarró de la mano y la arrastró de vuelta hacia Alejandro. ¿Qué pasa?, preguntó la joven, sin entender la repentina alarma de su amigo. Tenemos que regresar con mamá, rápido, respondió Mateo, casi corriendo. Creo que ese hombre era su padre. Carlita continuó trabajando con los papeles del campamento mientras admiraba el ramo en el jarrón. No podía concentrarse y se sentía en las nubes. Los números en los papeles no querían dar los resultados correctos y constantemente se convertían en corazones y flores. Ni el café fuerte ayudaba, y su mente vagaba con pensamientos románticos. Desde el principio, había sentido una atracción por Alejandro, pero le daba miedo admitirlo, sintiéndose indigna de estar con un hombre así. Le molestaba su situación, la relación profesional que tenían, su hija adulta y muchas otras cosas, por lo que durante casi un año había fingido que solo lo veía como un socio en los negocios. Resultó que él sentía lo mismo todo ese tiempo. ¡Qué tonto he sido! Qué bien que él se atrevió a dar el paso. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Pensó que sería alguien de golondrina por encargo de Alejandro, para recoger algunos papeles. Sin mirar por la ventana, se puso los zapatos y salió rápidamente al porche. Primero vio la familiar camioneta azul, luego se detuvo al ver la figura detrás de la valla, que era aún más indeseada. Así que la chica no mintió, dijo Eduardo con una sonrisa torcida. ¿De verdad, eres tú? Bueno, hola, Carlita. ¿Qué haces aquí? Carlita se detuvo en las escaleras, sin atreverse a avanzar, aunque la distancia con la puerta era de solo 1,5 metros. Vine a ver cómo estás, respondió el hombre. ¿Y cómo llegaste tan alto? Te eché sin dinero y con una maleta vieja. He ahorrado, respondió Carlita sin poder evitar la burla de su exesposo. Vete,
no eres bienvenido aquí. Lo sé, ignoró Eduardo su respuesta. Seguro que tenías un amante rico en tu matrimonio, ¿no? Y solo esperabas huir con él, ¿verdad? Siempre es más fácil para las mujeres. Puedes pensar lo que quieras, según tu visión corrompida, respondió Carlita dignamente. Pero nunca sabrás la verdad. ¿Y cómo te las arreglas con toda esta casa sola? Eduardo miró el lugar con mirada de dueño. Seguro que es difícil, ¿no? ¿No quieres contratarme como esposo por un rato? Incluso por todo el día, si me pagan. Se rió repulsivamente de su propia broma. Carlita guardó silencio. Está bien, Carlita, dijo Eduardo después de terminar de reírse. Basta de bromas, déjame entrar. Vamos a sentarnos y hablar como adultos. Quizá no debí echarte de esa manera. Ahora veo que eres una buena mujer, con potencial. No pienso discutir nada contigo, vete, repitió Carlita, firme. Veo que no entiendes por las buenas, se enfureció Eduardo y tiró de la puerta del portón. Ahora entro y me contarás todo, con quien tengo que hacer negocios para conseguir lo mismo en la vida. La débil cerradura crujió bajo la presión de Eduardo, que parecía un bulldozer. Carlita chilló y corrió hacia la casa. Recordaba que, en un ataque de rabia, su exmarido era capaz de hacer cualquier cosa. En el siguiente segundo, un todoterreno negro frenó con un chirrido al llegar a la carretera, casi chocando con la camioneta azul. La puerta delantera se abrió y de allí salió Alejandro, apuntando con la pistola hacia Eduardo, que seguía forcejeando con la puerta del portón. «Fuera de aquí», rugió Alejandro con voz fuerte y inusualmente enfadada. «¿Y tú qué, hombre?», gruñó Ari, pero dejó de agitar la puerta y levantó las manos, precautoriamente. «He venido de visita, la cerradura está rota». «Ahora te haré una visita que no olvidarás», repitió Alejandro. «Sube a tu trasto ahora mismo». «Ah. Así que esto es lo que tenía que hacer para conseguir todo esto», dijo Ari, mirando a Carlita, que aparecía detrás de la puerta. Se acercó lentamente a la camioneta y tiró de la manija cuando vio a Mateo asomando por la ventana del todoterreno negro. «Eres un traidor. Trabaja como monitor en el campamento de mamá». «Hijo, eso es, va. No te quiero ver por aquí», escupió Eduardo con rabia, mirando al chico. «Tú mismo vete de aquí más rápido y olvídate de este lugar, ¿me entiendes?». Alejandro siguió con la mirada a Eduardo, sin bajar el cañón de la pistola. «¿O quieres que te organice un ataque de esclerosis?». «Entendido, entendido». Siseó Eduardo y aceleró. Cuando la camioneta azul desapareció en la distancia, Valeria saltó del todoterreno y exclamó admirada. «¡Guau, papá, pareces un héroe de película de acción! ¿De dónde sacaste eso?». «Conseguí el permiso cuando compré el coche». «Claro, como un Ranger». Carlita abrió el portón. «No sabía que me había tocado un superhéroe». «Estuve en las fuerzas especiales, nada de heroísmo», dijo Alejandro sonrojado mientras la abrazaba. «¿No te hizo nada? ¿Estás bien?». «No, no me hizo nada, gracias a Dios», le aseguró Carlita. «Pero me asusté mucho». «Perdóname, doña Carlita», Valeria apareció junto a ellos, bajando la mirada. «Fui yo quien le dio la dirección». «No digas tonterías, hija, no sabías quién era», la tranquilizó Alejandro. «Nadie tiene la culpa». Carlita abrazó a la chica de forma reconfortante. «Ahora también quiero unirme a las fuerzas especiales después de la universidad», dijo Mateo, admirado. La frase provocó una risa completamente inapropiada en todo el grupo. «Después de semejantes aventuras, da hambre», dijo Alejandro. «¿Qué tal si almorzamos?». «Oh, yo no tengo más que fajitas», recordó Carlita de repente. «Estos papeles me han ocupado todo el tiempo, no he preparado nada». «Fajitas están bien». Alejandro levantó la mano. «Nadie se opone, ¿verdad?». Valeria y Mateo asintieron al unísono.
También puedo sacar un tarro de pimientos en vinagre de la despensa, recordó Carlita. Qué lástima que no tengo receta. El secreto de esos encurtidos lo llevó el antiguo propietario consigo cuando se mudó al extranjero. El grupo volvió a reírse juntos y se adentraron en la casa. Porque no solo tenían comida por delante, sino también una gran cantidad de trabajo. La primera sesión del campamento en Golondrina comenzaba muy pronto.